Bueno, buenas noches, sean bienvenidos a este segundo o primer capítulo, por así decirlo, de este proyecto. Como les había comentado en el video introductorio, en el video piloto, me gustaría empezar en cuanto a dar una explicación de, de este libro, que es La Revolución de la Esperanza de Erich Fromm. No tiene mucho que lo terminé, digo, tiene poco tiempo, porque pues es un poco lleva un poco de tiempo el hacer un poco de síntesis, ¿no? En todo esto. Y digo, así que no sé si lo llegué a mencionar en el video pasado, pero voy a estar intentando subir un video por semana para poder dar una introducción o un pequeño desarrollo o desglose a cada capítulo de este libro y obviamente pues en los títulos posteriores, ¿no? Pero como les mencioné, me gustaría empezar por este libro. Dando un poco de introducción a lo que viene siendo este texto de la Revolución de la Esperanza de Fromm. Este texto fue escrito en 1968 con el propósito de analizar hacia dónde va dirigida lo que es la sociedad en cuanto a una sociedad mecanizada, que así la mencionó Fromm. Em, Considero yo, en muchas de las páginas de este texto, Fromm en otros textos se ha considerado o ha considerado como tal el pensamiento revolucionario, o en este caso así lo define él como un pensamiento profético, no en el sentido teológico, sino desde cómo las personas o más que nada los observadores de cada época, al observar, válgame la redundancia, van determinando o van identificando estos patrones que den lugar a ciertas posibilidades y den un resultado, ¿no? Y él, obviamente, en su época en el cual fue escrito este libro, pues él al observar a la sociedad de ese tiempo fue determinando cuáles eran, digamos, los posibles desgloses en los cuales podía caer como tal la sociedad en cuanto a consecuencias o impactos de caer en una sociedad meramente mecanizada. Obviamente viéndolo desde un aspecto negativo. ¿A qué se refiere con una sociedad mecanizada? Es donde el hombre será alguien como tal desválido o enajenado, que este concepto también lo menciona mucho Fromm, el tema de la enajenación, que es donde el hombre como tal, como especie, eh, no se le permite poner en práctica o desarrollar lo que son sus fuerzas internas, como por así decirlo, en cuanto a poder externarlas, poder explotarlas y poder, como tal, que la meta sea el desarrollo del mismo hombre, ¿no? Y en este caso, eh, él, Fromm menciona que el hecho de que la sociedad se vuelva mecanizada, en consecuencia va a llevar a que el hombre no se permita desarrollar estas fuerzas que él considera fundamentales para un desarrollo de una sociedad como tal estable, en el cual al ser humano o al hombre se le permita seguir desarrollándose como fin, ¿no? Y que el fin no sea meramente lo mecanizado o lo material, que esto también lo menciona mucho en este texto. Eh, Como tal, digo, esto en consecuencia pues llevaría, digamos, a una extinción o a una destrucción de la sociedad o de la realidad que conocemos. Eh, Otro camino, como dice aquí en resumen, que podría ser el de una sociedad con esperanza, ¿sí? Son los dos posibles caminos que Fromm determina en cuanto a lo que él observaba. Si el hombre se mantiene enajenado o se mantiene inválido, habrá destrucción, pero si se permite el desarrollo de sus fuerzas fundamentales, habrá lo que es una esperanza, ¿sí? En donde haya más humanidad y donde el hombre, como les comento, se pueda, digamos, explayar en todo su esplendor. Eh, y como tal, digo, este texto propone hallar las nuevas soluciones, o hallar nuevas soluciones, perdón, a este problema en cuanto a la dirección o hacia dónde va dirigida la sociedad. También otra de las cosas que intenta distinguir Fromm en este texto son las ideologías irracionales e ideas que valen, el propósito del desarrollo y del hombre como tal. Ideas que se ven como tal eclipsadas por esto mismo que ya mencioné,
una sociedad dirigida por algo material o por algo mecanizado, siempre va a haber sus intereses dirigidos a a un status quo, en cual no interesa tanto el hombre como tal, sino que interesa más la producción, que aquí entra ya como voy a mencionar mucho más adelante, o también ahorita un poquito más adelante, el tema de hacia dónde van dirigidos los intereses de la sociedad en cuanto a un desarrollo, en cuanto a lo político, a lo social, ideas y cómo estas van impactando tanto lo individual, pero también en lo social, ¿no? Y digo, aquí se encierra mucho en el status quo, en el aspecto de lo material, ¿sí? En cuanto a seguir produciendo, pero ¿con qué propósito? Es lo que menciona Fromm. Eh, y como tal, en base a esto, pretende el texto reflejar el carácter del problema central, que son las potencias, las cualidades del hombre y los problemas sociales y políticos, que es lo que les mencionaba ahorita, y cómo todo esto genera un impacto en la sociedad individual y en lo social, ¿no? Y como tal les digo que ambas partes, tanto lo individual y lo social, y del impacto siempre van a ir interrelacionadas, ¿no? A todo este problema, tanto individual y social, Fromm lo propone, así se llama el primer capítulo, como una encrucijada, ¿sí? ¿Es primero lo individual o es primero lo social? Digo, a fin de cuentas ambas trabajan en conjunto, sí o sí, ¿no? O sea, no se puede ir por otro lado. Ahora bien, de todo esto, de toda esta encrucijada, que así la llama Fromm, así propone, así define el problema, eh, es en base a una sociedad que siempre va a estar al acecho, donde todo será mecanizado, ¿sí? Con el objetivo de una máxima producción y consumo, que es así como tal, se ha ido definiendo el carácter de la sociedad tanto de ese tiempo, y les digo, como al ser un profeta o un visionario, un revolucionario, pues obviamente esto impacta también en la época contemporánea, donde que se han visto no meramente en lo psicológico, sino en lo social, en lo general, eh, nos vamos dirigiendo a una parte donde producimos, pero como tal ya sin un objetivo como tal más que seguir alimentando el aspecto económico, sí, pero no donde no todos se ven beneficiados, sino que solo unos pocos van a recibir, digamos, este beneficio y los demás pues van a sufrir las consecuencias negativas de este impacto, de este desarrollo social dirigido hacia algo mecanizado o hacia algo consumista, ¿no? Hacia la mera producción. Eh, donde pues estos recursos como tal no van a poder ser utilizados con el fin de poder, como mencioné en un principio, permitir el desarrollo del hombre, sino meramente para el tema de producción, para el beneficio de unos pocos, ¿no? Que aquí también Fromm, en la mayoría de sus textos, ataca y critica lo que es, digamos, el ámbito capitalista o el carácter capitalista, el sistema mismo, ¿no? De cómo este ha ido impactando negativamente a un declive como tal de la sociedad. En, en el aspecto de que no permite que el hombre se pueda desarrollar de manera correcta, llevando ahora sí impactar en todos los ámbitos o en todas las esferas que él define, ¿no? No permitir el desarrollo de sus fuerzas, su individualidad, su voluntad, ¿sí? El tema de la competencia, donde no se permite una buena equidad o un buen trabajo en equipo o que haya empatía. Digo, también se ven afectados muchos valores, donde al dirigirnos o educarnos con el tema de que ocupamos seguir produciendo, si se fijan, va desglosando a produces, emprendes, y eso obviamente hace que como tal como sociedad en conjunto no podamos trabajar de manera correcta y nos fijemos meramente pues por los intereses propios, porque ya caemos determinadamente en no vivir, sino sobrevivir, en base a los recursos que la misma sociedad nos brinda y nos limita como tal, ¿no? Digo, eso es una de como tal a lo que Fromm define como toda la encrucijada, de cómo una cosa lleva a otra, como un efecto dominó y cómo todo esto impacta. Eh, Volviendo a esto de la encrucijada, donde si la sociedad se vuelve meramente mecanizada, les digo, se vuelve el hombre enajenado, pero el capitalismo al ver o al querer ver esto positivo es donde brinda aquí o define aquí que el hombre como tal, sí, será bien alimentado,
podrá divertirse, entre comillas, pero será alguien pasivo, ¿sí? Aquí quiero agregar un ejemplo un poco cómico, que si se fijan, eh, ¿qué pasa si los medios de producción o la producción misma o la sociedad misma cae en algo meramente autónomo o autómata, perdón? En el sentido de que ya no haya, el hombre ya no se permita dirigir esta sociedad y crea algo meramente automático. Eh, Muchos, no sé si se habrán visto esta película, diferentes generaciones, pero se puede, digamos, reflejar esta parte en la película de Wall-E, ¿no? Donde, si se fijan, pasaron miles y miles de años, donde la Tierra técnicamente se extinguió, pero ese sistema, en cuanto al hombre enajenado, tenía todo a la mano, comida, producción o lo que fuera, productos, pero era alguien que simplemente vivía de manera donde no veía su entorno, simplemente era ver hacia el frente, ¿no? Obviamente, pues esto se refleja en muchas otras partes de la literatura, del cine. Digo, esta imagen siempre se ve reflejada en muchas partes, ¿no? En el tema del arte, donde tratan de explayar qué impacto realmente podría tener esto. Digo, yo, se me ocurrió el, el ejemplo de Wall-E porque pues ahí se refleja también esto, donde ¿qué fue lo que llevó a los humanos? Pues simplemente el unirse, ¿no? Donde se les quitara esta pantalla de encima y vieran que alrededor también había humanos, ¿no? Pasados de peso, esclavos del mismo sistema o de la nave donde iban, y pues técnicamente la nave era la que dirigía la vida, ¿no? Pero pues obviamente al ver que esto estaba mal, donde se ponía en riesgo o en consecuencia, perdón, se ponía en peligro lo que era la vida, desde la botita hasta considero yo que representa algo muy simbólico, la vida, ellos al final lucharon, ¿no? Junto con los robots, por así decirlo, y a fin de cuentas ellos pasaron a ser alguien activo, ¿no? En conjunto, trabajando con los recursos, que en este caso eran los robots, y al final pues defendieron la vida, ¿no? Digo, aquí también muestra el texto, vuelve a lo mismo, se ve reflejado esta parte en las obras de Orwell en cuanto a 1984 o Aldous Huxley en el texto de Un Mundo Feliz. Siento ahí, no he leído, no he tenido oportunidad de leer estos textos, pero ahí también refleja todo esto, ¿no? En donde una sociedad mecanizada no es sinónimo de una sociedad feliz o donde el humano se permita desarrollarse. Eh, bueno, volviendo a esto como tal, en consecuencia, no habrá prioridad para el individualismo, o no habrá, perdón, privacidad tampoco, no habrá tampoco individualismo, y eso, en consecuencia negativa, no permitirá al hombre desarrollarse de manera correcta, ¿no? Se perderán muchos valores, se alterará el sistema, vuelvo a lo mismo, para un beneficio de unos pocos, ¿no? Donde el fin serán la producción misma, ¿no? Y eso obviamente pues impactará de manera negativa al desarrollo de la sociedad. Y como tal, el fin de esta sociedad no habrá otro fin más que el producir y consumir, ¿no? Esa es como que la parte positiva que propone este sistema. Eh, y la cuestión es de cómo llegamos a esto, cómo fue que se llegó a esto, donde el fin meramente sea la producción y el consumo. Donde pues uno como humano, como hombre, se vuelve prisionero de su propia obra, ¿no? Eh, y que estamos siendo amenazados de ser destruidos por nuestra propia obra. Aquí Fromm define que el hombre, al querer dominar la naturaleza misma muchos años antes, lo consiguió con éxito, pero también al priorizar la técnica como tal y el consumo, el hombre perdió contacto consigo mismo y la vida misma, ¿no? Hubo un beneficio, pero también hubo una consecuencia muy grave. Y al perder como tal este contacto consigo mismo, les digo, entra un poquito también en conceptos un poco teológicos, pero no tanto. En cuanto al tema de la fe, el tema de la religión, visto fuera de lo teológico en el aspecto de creencias y cómo éstas afectan el ámbito en cuanto nos desarrollamos, que eso también no voy a mencionar más adelante. Digo, aquí es meramente algo introductorio, pero esto, al perder la fe y la religión, perdón, la fe religiosa y los valores humanos, se convirtió en alguien técnico y materialista, o en alguien material. No hay emociones profundas, no hay un impacto profundo,
y esto obviamente se define como un síntoma muy grave, ¿sí? Y donde la economía y la economía y el sistema descansan en la producción masiva meramente de algo que sigue destruyendo la sociedad, que pues son las armas, ¿no? El dominio por querer tener más y por querer producir más, ¿no? Eh, y como tal, digo, Fromm lanza la cuestión de si estamos frente a algo que realmente no se puede solucionar o si hay, digamos, esperanza para poder volver a tomar el camino correcto y poder que toda la sociedad tenga un beneficio y no solamente unos pocos. Dice, ¿estamos frente a algo insoluble o hay solución para dar lugar a ello? Y obviamente Fromm propone que sí, ¿no? En donde obviamente es inevitable el progreso, no hay que como tal retroceder, sino que en base a lo que tenemos ahorita frente a nosotros, en base a la producción que tenemos, a los recursos, a lo material, en lugar de que este sea el fin, que nosotros aprovechemos estos recursos para que el fin sea el desarrollo mismo del hombre, ¿no? Eso es lo que propone Fromm. Y para que esto evite que la sociedad se vuelva deshumanizada. Eh, Poner al sistema hombre, así lo define Fromm también, al sistema hombre como tal, como un fin, ¿sí? Ya que el sistema hombre pues define el sistema entero, ¿no? El comprender cómo ciertos factores socioeconómicos que si llegasen a perturbar al hombre provocaría el desequilibrio del sistema social. Si se fijan, vuelvo lo mismo en cuanto a lo individual y lo social, van de la mano y van en conjunto, ¿no? Proponer normas que relacionen el buen funcionamiento de la economía social y con el bienestar de que la gente que participa en él pueda verse beneficiada, ¿no? Como tal, ahora, la creciente insatisfacción debido a la pasividad y el aburrimiento, el hombre busca una nueva orientación de sus fuerzas, ¿sí? Bueno, lo mismo. Tratan de encasillar que el tener todo en cuanto a lo material y esto lleva a un beneficio o a una satisfacción. No es así porque se ven canceladas o invalidadas otras fuerzas que también ocupan cierta satisfacción para que el hombre se sienta más pleno, ¿no? Así lo veo yo. Y obviamente, si se fijan en la sociedad actual, tenemos muchas orientaciones, pero hay que determinar cuáles sí van en beneficio de este desarrollo y cuáles otras orientaciones van en beneficio de meramente la producción y lo material, ¿no? Eh, Donde como tal se dé prioridad a la vida y no del consumo y la producción, que es esto que les menciono. Aquí se definen dos polos actuales, los que luchan por la vida en cuanto al desarrollo de las fuerzas del hombre y las que luchan por la muerte o meramente lo deshumanizado o lo material, ¿no? Así lo define Fromm. Y como tal, se lucha por este movimiento de la revolución o por este movimiento a la esperanza de la vida. Eh, y para finalizar, dice, actualmente la mayoría no es consciente de ello, obviamente. Bueno, lo mismo, muchos viven enajenados, renuncian a su propio ser por seguir un estatus, ¿no? Y no se dan cuenta de todo este sistema que está, digamos, al borde del colapso. Conscientemente no se dan cuenta de ello y al encerrarse o mostrarse conscientemente optimistas, pero por dentro hay una desesperanza. Desesperanza que ocupa trabajarse y que ocupa poner en activo a todos para que se pueda ver poco a poco ese cambio que realmente es muy necesario y fundamental para que la sociedad actual no decaiga, ¿no? Y no vaya en declive, y sino que poco a poco se pueda ir levantando. Bueno, como tal, digo, esta es la parte introductoria del primer capítulo de este libro, de la Revolución de la Esperanza de Fromm. Como les comenté, trataré de que sea algo semanal, en el cual puedo ir compartiendo un poco más de los siguientes capítulos, pero por el momento sería todo, ¿no? Fue un gusto volver a poder grabar esto. Digo, espero sea algo constante y cualquier duda pueden ponerla en los comentarios. Voy a estar ahí trabajando todavía en cuanto a en dónde va a estar disponible este contenido, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram. Sigo trabajando en ello, pero voy a tratar de que sea lo más accesible posible, ¿no? Y como tal, si hay alguna duda sobre el contenido o conceptos, igual no duden en preguntarlo y trataré de irlo abordando en los próximos videos. Pero bueno, sea un gusto y que pasen buena noche.